Qué alegría, querido hermano y hermana que está pendiente de Agape TV. Es una alegría poderle saludar a usted a través de esta señal positiva. Su hermano en Cristo, Johnny Linares, hoy fiesta del Señor y sobre todo una fiesta muy importante para nuestra Iglesia Católica, como es la fiesta del Corpus Christi. Como ustedes lo saben, pues nuestra iglesia tiene en el calendario litúrgico esta fiesta ya establecida. Después del Pentecostés, ustedes saben, el domingo siguiente a Pentecostés, pues es la Santísima Trinidad. Y el jueves siguiente a la Santísima Trinidad también se celebra como la fiesta del Corpus Christi, que también se traslada para el día domingo. Y hoy, pues lógicamente es nuestro deber como cristiano católico el poder asistir a todas las misas. Bueno, a la misa que te corresponde a ti, en tu parroquia. Pero de igual manera, hoy es la fiesta del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un deber nuestro, un mandamiento de la Iglesia Católica es asistir a misa. Y hoy más con esta fiesta de precepto, pues lógicamente tenemos que asistir. Y por lo tanto, vamos a reflexionar la palabra de Dios que corresponde para esta fecha 2 de junio. Y vamos a comenzar pues leyendo la primera lectura, el cual es tomada del libro de Éxodo, capítulo 24, versículo del 3 al 8. Y como tú lo sabes, todas las citas bíblicas que vamos a leer el día de hoy tienen que ver con la fiesta del Corpus Christi. Pero lo más bonito es que comienza desde el Antiguo Testamento y lo vamos a leer el Evangelio, mejor dicho, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: en aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y el pueblo contestó con voz unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor, se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel a ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si te das cuenta, hermano y hermana, la misa no es un invento de la Iglesia Católica. Esto es el cumplimiento de la palabra, no es solo un culto, sino es el recordar, el agradecer y conmemorar ese pacto que Dios hizo desde el Antiguo Testamento con Moisés. Como tú lo sabes, cuando Moisés baja del monte Sinaí y baja transfigurado prácticamente y tiene ese encuentro personal con Dios, lógicamente, ungido del Espíritu Santo, empieza a escribir aquel serie de libros, como tú lo sabes, la Torá, o los primeros, o el Pentateuco, como le quieras llamar. Esos primeros 5 libros de la Biblia se le atribuyen que fueron escritos, narrados por el mismo Moisés. Inspirado por el Espíritu Santo, motiva al pueblo de Israel a hacer un pacto, a hacer una alianza con Dios. Y el Señor les dice: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, pero si quieren que yo los guarde, los bendiga, vamos a hacer esta alianza. Y vamos a cumplir estos mandamientos. Si ustedes hacen esto, yo estaré con ustedes eternamente. Pero el ser humano, así somos nosotros, rompen esa alianza, y que hasta el día de hoy nosotros también como cristianos católicos rompemos esa alianza con Dios, le fallamos a cada rato al Señor. Y el pueblo de Israel, en un momento tan sublime, hacen este acto tan especial, y es: ofrecen un sacrificio, novillos. Y esa sangre, se recuerda, dicen, lo leemos hasta el día de hoy, lo repetimos.
Los sacerdotes, cuando hacen la consagración, dicen: esta es la sangre de la alianza, sangre nueva y eterna, que ya vamos a llegar a esa parte. Pero esa parte, o mejor dicho, esa frase dice: esta es la sangre de la alianza. Desde el Antiguo Testamento ya se había hecho una alianza con el Señor. Y por eso es que los judíos o los israelitas habían adoptado esta costumbre de cada Pascua. ¿Y por qué hacen esta alianza? ¿O por qué hacen este sacrificio? En agradecimiento de haber sido liberados de la esclavitud. Y por eso es que los israelitas, cada Pascua, recordando cuando vivieron ese éxodo, cuando salieron de Egipto, ofrecían holocaustos, iban al templo y ofrecían corderos, palomas, qué sé yo, lo que llevaran. Y ofrecían este holocausto en agradecimiento y recordando cómo Dios los había liberado de la esclavitud. Por eso es que más adelante, pues vamos a leer dentro de las Sagradas Escrituras cómo Jesús cambia todo. Cómo Jesús ya no es el que lleva un cordero, sino que Él se ofrece como cordero. Pero ya vamos a llegar a esa parte del Evangelio. Y por eso, hermano y hermana, es importante entender que esta alianza, la Santa Eucaristía, o la misa, como le quieras llamar también, es recordar desde el Antiguo Testamento. No es un invento. No es ningún invento. Y es muy lindo poder, por eso el que critica es por ignorante, con todo el respeto. O porque ha escuchado de otros y se le han metido y lavado el cerebro y repiten por ignorancia. Pero cuando agarras las citas bíblicas y cuando agarras la Biblia y te das cuenta de que cada gesto, cada símbolo, cada palabra que se repite en la misa es la palabra de Dios. Y esta parte muy importante, quiero dejártelo a ti, hermano y hermana. No solamente recordar hoy la fiesta del cuerpo y sangre del Señor, sino cuántas veces hemos fallado a esa alianza desde que fuimos bautizados. Porque desde que somos bautizados somos hijos de Dios y pertenecemos a esta iglesia de Dios. Pero cuántas veces hemos fallado a esa alianza. Por eso es muy bueno, desde los comienzos del pueblo de Israel, el recordar y darnos cuenta de que somos fáciles, o mejor dicho, somos débiles al pecado y a cada momento le fallamos al Señor. Por eso vamos a leer la segunda lectura para que te des cuenta cómo de una manera concordante estas citas bíblicas nos llevan al momento más importante, donde es Jesús a través del Evangelio. Y vamos a leer la segunda lectura, la cual es tomada de la carta de los Hebreos, del capítulo 9, versículo del 11 al 15. Y dice: hermanos, Cristo ha venido como un sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombres, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que es virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo. Por esta razón es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Perdón, palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Te das cuenta, hermano y hermana, cómo Jesús transforma ese pacto antiguo en una nueva alianza? Y es por eso que nosotros recordamos cada domingo o cada vez que se hace la misa, recordamos
ese sacrificio realizado por Jesús. A mí en lo personal me incomoda y me molesta, y lo digo título personal, cuando cristianos católicos, entre comillas, dicen: yo no sé por qué la misa es aburrida, yo no sé por qué la iglesia es tan antigua que siguen con los mismos ritos. ¿En qué cabecita te va a caber, con todo el respeto, de que la misa no es una prédica, no es una fiesta? Métete esto en la cabeza, hermano, con todo el respeto. La misa no es una fiesta, no es un retiro, como lo que vives, y me refiero a un retiro espiritual. No es el momento de gritar y todo lo demás. Es conmemorar el sacrificio, es recordar cuando Jesús se ofrece. Y no estamos creyendo, como dicen los hermanos separados, que ustedes creen en un Cristo muerto, nosotros creemos en un Cristo vivo. Claro que creemos en un Cristo vivo, pero nunca se nos va a olvidar que se ofreció como el cordero inmolado. Nunca podemos olvidar eso. Y eso es lo que nos lleva a tener ese sentimiento de amor, de adoración a la Santa Eucaristía, al cuerpo y a la sangre de Cristo derramado en el altar. ¿Cuántas profanaciones vemos hoy en día dentro de la iglesia? ¿Cuánta gente se para a comulgar sin antes haberse confesado que están en pecado mortal y piensan que yendo a comulgar, van a ser sanados? El cristiano católico ha perdido la noción de lo que es la Santa Eucaristía. Y miren qué es lo más triste, y lo digo con autoridad por conocimiento, que lastimosamente hasta algunos sacerdotes han dejado de creer en la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía. Esto es triste, porque el nivel de catolicismo hoy en día ha disminuido. El 44.7% de los salvadoreños es católico aquí en El Salvador. Si te das cuenta, cada vez son menos los católicos y cada vez dejamos de creer en la presencia real de Jesús en la Santa Eucaristía. Cada vez son más las profanaciones. Y miraba un video de un sacerdote, que yo creo que tal vez ya lo viste, que se hizo viral, que lastimosamente los satánicos, que el Señor los reprenda, creen más en la presencia real de Jesús en la Eucaristía que tú y yo. Ellos sí creen. ¿Por qué crees que Satanás se ha aferrado a la iglesia católica? ¿Por qué no van a agarrar? ¿Por qué te has fijado? ¿Por qué no atacan a la iglesia musulmana? ¿Por qué no atacan a otra iglesia, a otra denominación? ¿Por qué se han aferrado a la iglesia católica y especialmente a la Santa Eucaristía? ¿Por qué? Pregúntate, ¿qué tendrá esta iglesia? ¿No es, como dicen los hermanos protestantes, la Babilonia? ¿Quién va a perder el tiempo en una iglesia que es pecadora? Esta es la iglesia no pecadora, es la iglesia santa fundada por Dios. Aunque nosotros, tú y yo, no seamos santos, pero la iglesia es santa porque fue fundada por Jesús y lo hizo a través de la alianza. Un jueves santo, ofreciéndose como el cordero sin mancha para el perdón de nuestros pecados. Pero dice la palabra de Dios: hablen lo que hablen, critiquen lo que critiquen, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia católica. Por eso, hermano y hermana, te dejo esta reflexión y vamos a compartir el evangelio que corresponde para el día de hoy, el cual es tomado del evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo del 12 al 16, y del 22 al 26 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa que entre, decidle al dueño: el maestro pregunta cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mi discípulo. Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta.
preparándola ahí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Gloria, palabra de Dios, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Impresionante, hermano y hermana, si tú escuchas esta lectura, son las citas bíblicas o son las palabras que el sacerdote pronuncia al momento de la consagración. Esto es interesante porque esa transustanciación que se da, como se le llama, aunque veamos físicamente con nuestros ojos, veamos una hostia y veamos una copa llena de vino, espiritualmente, y no solamente espiritualmente, creemos profundamente que eso ya no es simplemente harina ni vino, sino es el cuerpo y la sangre del Señor. El cristiano católico creemos eso profundamente, que es el cuerpo y la sangre, y por lo tanto se debe de preparar, se debe de cuidar y de adorar con sumo cuidado la presencia real de Jesús. Y repito, da tristeza ver cómo muchos hemos olvidado lo que es la presencia real de Jesús en la Santa Eucaristía. Hay que pedir por nuestra iglesia, hay que pedir por aquellos que dejaron de creer en la Santa Eucaristía, incluyendo misioneros, sacerdotes, obispos. Hay que pedir por aquellos sacerdotes que perdieron el sentido de lo que es la consagración y que no tratan con veneración y adoración el cuerpo y la sangre de Jesús. A mí en lo personal me da tristeza, con todo el respeto, pero lo tengo que decir, que hoy la misa se ha preocupado más el sacerdote y los demás por la prédica, para entretener a la gente, pero el momento de la consagración, fíjate, que da tristeza, lo hacen en menos de un minuto. La prédica se tarda 1 hora, 40 minutos, pero como se tardó mucho, llega el momento de la consagración y la consagración la hacen rapidito y ya estuvo. Cuando debe de ser al contrario, la consagración es el momento solemne, con sumo cuidado, con sumo respeto y amor. Por eso, hermano y hermana, oremos por los que hemos dejado de creer en la Santa Eucaristía. Si has dejado de creer, pues hermano, pídele perdón al Señor, pidámosle perdón al Señor. Y hoy en esta fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús, no vayamos a pedir, sino a adorar realmente al Señor, en espíritu y en verdad. Te deseo un feliz domingo. Mis oraciones para ti, pido tus oraciones hacia mí y sigue en compañía siempre de Ágape TV, tu señal positiva. Dios te bendice, un abrazo.